¿Crees que la inteligencia artificial podrá algún día ser verdaderamente empática o solo simular la empatía? Va a ser difícil distinguir esa empatía de una empatía real. Hay un lenguaje no verbal que es muy difícil. No vas a ver tampoco cómo se hace esa conexión. Y hay que entender tal vez cómo piensa. No está funcionando igual que un cerebro, es un ordenador. Es capaz de fijarse en muchas otras variables que el ojo humano no es capaz muchas veces de distinguir. En temas de cáncer, por ejemplo, un prediagnóstico puede salvar también. ¿Qué te ilusiona de este desarrollo tecnológico? Bueno, pues ese apoyo que vas a tener para tu día a día, pero en ningún caso reemplaza al humano. Y si no, empezarán a pasar cosas desastrosas, Totalmente. Ya te lo aseguro. Buenos días y bienvenidos. Soy la doctora Ximena Justo, ginecóloga especialista en reproducción asistida, y esto es BCN Más Fértil, el podcast de las mujeres que cambian el mundo. Este es un proyecto donde queremos dar voz a mujeres con mentes fértiles, creadoras de ideas, de cambios, de caminos. Mujeres que nos inspiran desde la ciencia, la tecnología, el arte, el deporte y tantas otras disciplinas. Este es un proyecto que nace desde Barcelona y UBF, pero no hablaremos solamente de fertilidad biológica. Creemos que hablar de fertilidad es también hablar de talento, de propósito, de cambios, de ideas que transforman. Y así es como nace este proyecto. En este primer episodio nos adentraremos en un tema fascinante y desafiante, la inteligencia artificial. Y lo hemos titulado Fertilidad algorítmica. La inteligencia también es artificial. Y para abrir este primer bloque, nos acompaña hoy la doctora Nerea Luis. Bienvenida, Nerea. Hola, muchas gracias por invitarme. Nerea es doctora en Ciencias de la Computación, cofundadora del evento TechFest y una de las voces más influyentes en divulgación tecnológica en nuestro país. Nerea es experta en ética algorítmica y con ella hablaremos de qué es lo que sucede cuando la inteligencia artificial entra en la consulta, en el laboratorio y en nuestras vidas, y de por qué es importante que las mujeres también estemos al frente de estas decisiones. Muchas gracias por acompañarnos y empezamos este viaje. Nerea, me gustaría comenzar haciéndote algunas preguntas acerca de tu persona. Queremos conocerte, queremos saber quién es Nerea Luis, quién es esa niña que de jovencita, de pequeña, construía ordenadores de papel y consumía historias de manga, y cómo esa pequeña llegó a convertirse en una doctora especializada en inteligencia artificial y tan importante en la divulgación tecnológica en nuestro país. Pues mira, es una historia yo creo que también muy bonita, ¿no? Vista ahora, obviamente cuando echas la vista atrás. Es verdad que mi amor por la tecnología, ¿no? O mi flechazo quizá no surge con las películas, no sé, de ciencia ficción como le pasaba a muchos compañeros míos en la carrera, ¿no? En mi caso es verdad que yo cuando era pequeña pues me gustaba mucho el anime y el manga, ¿no? Que eran dos cosas que, ya te digo, pues en esa época, pues con 8, 9, 10 años no eran tan conocidos, salvo por series ahí como muy populares, pues como Dragon Ball, Sailor Moon y así. Pero es verdad que junto con mi hermana, que me llevo 3 años con ella, pues empezábamos a fijarnos en cosas muy concretas de esos animes, sobre todo pues en dispositivos que llevaban, ¿no? Y de ahí que empezásemos a construirlos nosotras, así como utilizando papel, cartón y demás, que yo creo que eso también de alguna forma desarrolló, ¿no? Pues esa creatividad, no solo alrededor de la propia manualidad que estás haciendo, sino pensando también en, oye, al final esto es un dispositivo que resolvía en muchos casos, ¿no? Pues les ayudaba como a salvar el mundo y cosas así. Y de alguna forma yo creo que estaba, pues calando algo, ¿no? Estaba gestando esa semillita, algo, ¿no? Sí. Y luego, claro, ya de ahí, obviamente, ya con el tiempo, pues en el instituto, sobre todo en los últimos años, yo sí recuerdo que ya llega un poco el Internet que conocemos hoy en día, ¿no? La web y demás. Entonces, para mí Internet sí que es cierto que supone un antes y un después, y es donde yo ahí sí siento ese flechazo tecnológico de, ostras, yo vi muy rápido que Internet iba a ser una herramienta que me iba a ayudar a encontrar información de esos temas que me gustaban, ¿no? De repente se abría un portal enorme a información, sobre todo en inglés, pero también me genera mucha curiosidad el por qué la gente
puede compartir cosas en Internet, ¿no? Entonces, yo creo que tener esa percepción muy rápida de Internet como herramienta es lo que hace realmente que yo me decante por estudiar ingeniería informática, ¿no? Ya un poco el enamoramiento con la inteligencia artificial llega durante la carrera, cuando me dicen claro, que hay una vertiente de la ingeniería informática que lo que estudia es si con las máquinas, ¿no? Si con la computación podremos hacer pues que las máquinas desarrollen comportamientos inteligentes, ¿no? Y eso a mí, claro, me genera mucha curiosidad, pero sobre todo por la incógnita, ¿no? De que seguía siendo un campo pues, en abierto y me acerca mucho a la ingeniería informática, pero eso, vista desde un prisma más académico, ¿no? Más de investigación. Y así hasta el día de hoy. Muchas gracias. Con esto que me comentabas, te quería preguntar un poco si tuvieras que explicarle a la persona de a pie, digamos, a la persona común, ¿qué es esto de la inteligencia artificial responsable, digamos, en tu área, ¿no? Más específicamente? ¿Cómo nos podrías dar una breve explicación para los que no estamos tan metidos en este ámbito? Pues fíjate, al final la inteligencia artificial, o sea, lo que intenta conectar, como te decía, ¿no? Es el coger computación, dispositivos tecnológicos, claro, que utilicen esa computación, código de programación y datos, ¿no? Y a partir de ahí surgen diferentes cosas, patrones, conocimiento y así. Pero claro, el que nosotros, ¿no? Como seres humanos, digamos, ese es un comportamiento inteligente, implica que tiene que haber algún tipo de razonamiento, algún tipo de escenario complejo en el que la máquina ha conseguido llegar a tomar una decisión, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces, si nos vamos a los trabajos pues de los orígenes de la IA, desde los 70 hasta más o menos 2012, 2013, la variable, digamos, de responsable ni siquiera se introducía en todos los estudios, porque estábamos muy obsesionados con el acierto, ¿no? La precisión. Hasta que empiezas a aplicar la inteligencia artificial en entornos donde aparecen humanos, un poco como sucede con la medicina, ¿no? Entonces, toda la corriente de inteligencia artificial responsable lo que viene a decir es, más allá de evaluar la precisión, ¿no? y la robustez de los algoritmos, hay que introducir también variables que aseguren que las decisiones que está tomando ese algoritmo pues están haciendo de forma respetuosa con el ser humano, ¿no? Y por eso se utiliza ese término responsable. O ya de forma más científica a veces se utiliza también el término explicable, ¿no? Porque lo que intentamos es que el propio algoritmo pues tenga una trazabilidad, digamos, que nos pueda explicar el cómo ha llegado a esa decisión, ¿no? Y eso es muy interesante porque realmente hay poca tecnología que sea capaz de hacer ese tipo de análisis, pero la IA podría llegar a hacerlo, claro. Es decir, a ver si lo entiendo correctamente, estaríamos hablando no solamente de llegar a una respuesta, entre comillas, o a un acierto, a una resolución de un problema, sino también que esta tecnología tenga la capacidad de explicarnos cómo lo ha conseguido para efectivamente decir esto se ha hecho de la forma, entre comillas, correcta, ¿no? Diríamos. Eso es, y sobre todo intentando de alguna forma detectar pues casos comunes que se puedan dar alrededor de los sesgos, ¿no? De que directamente a través del lenguaje, a través de las imágenes, como estos sistemas al final de lo que aprenden es sobre todo de los datos digitales, ¿no? De Internet y así, entonces es muy fácil que estés perpetuando algún tipo de sesgo pues de las variables, digamos, de todos estos años atrás, que hoy en día siguen, claro, en todos esos datos históricos. Entonces es muy interesante sobre todo ese prisma, ¿no? De cómo podemos de alguna forma corregir el desarrollo, ¿no? Y la decisión del algoritmo metiendo estas variables, digamos, alrededor de la explicabilidad. Me parece interesantísimo. Cuando recién decías el origen de la IA en los 70, claro, a mí me sorprendió porque creo que para muchos y quizás quienes estén escuchando este podcast pensarán, bueno, pero si esto es algo que se oye hace no mucho tiempo, ¿no? Para muchas personas la inteligencia artificial es algo novedoso, pero efectivamente se viene gestando hace mucho tiempo y cuando preparaba un poco esta primera charla, pensaba esta persona tan formada, tiene tantos años de estudio y tanta preparación en un campo que nosotros creemos que apareció ayer y no es así. Y lo importante, ¿no? De ese trabajo continuo, perseverante, de que de repente son cosas que miran hacia el futuro, que uno hace hoy pensando, bueno, esto de aquí a 10 años, ¿cómo será? Y con respecto a esto que me comentabas de los sesgos, porque me parece también importante, te quería preguntar, y yéndonos un poquito más a la parte quizás más directa o más relacionada con nuestra labor, ¿no?
Nosotros utilizamos inteligencia artificial, ahora te puedo comentar un poco cómo lo hacemos, pero me gustaría preguntarte, particularmente en salud y específicamente en reproducción asistida, ¿qué riesgos o digamos, qué problemáticas podríamos encontrar al no considerar esto que me comentabas? Es decir, al no tener esta visión de la responsabilidad o de la explicabilidad de la IA, al no tener en cuenta estos sesgos, ¿nos podríamos enfrentar a errores? ¿Nos podríamos enfrentar a problemas? Sí, claro, al final todo lo que son campos, ¿no? De estudio, obviamente, pues vosotros tenéis vuestra propia metodología, ¿no? De análisis, vuestras propias herramientas certificadas y así. Entonces, el utilizar de repente, imagínate que sale algún tipo de algoritmo que analice imagen médica, ¿no? En el caso vuestro de reproducción asistida. Hubo un caso que te lo pongo como ejemplo, yo creo que así se va a entender bien, ¿no? No en este caso concreto de reproducción asistida, pero pasó con radiografías. Entonces lo puedes extrapolar, ¿no? a muchísimas otras pruebas médicas. El que, por ejemplo, en los datos con los que tú estás entrenando el algoritmo, nosotros decimos que entrenamos el algoritmo, que es que le damos todos esos datos, a veces con la respuesta y a veces no, ¿no? A veces el algoritmo tiene como que examinarse y decirnos si está acertando o no. Pues una de las cosas que pasa a veces con imagen médica es que, primero, las muestras a veces son muy limitadas, que eso lo sabrás tú seguramente mejor que yo, la parte de ensayos clínicos y así, pero por otro lado es que muchas veces esas muestras vienen con anotaciones. Anotaciones que pueden estar marcadas, que puede venir algún número que signifique algo, y si eso no se elimina del sistema, ¿vale? Muchas veces lo que hace el algoritmo es fijarse en ese tipo de marcas y no tanto en lo que está viendo en la imagen. Entiendo. ¿Vale? Es decir, si nosotros no aplicamos controles de inteligencia artificial responsable, lo que está sucediendo es que el sistema puede estar diciéndote, oye, pues este es un embrión positivo, este es un embrión que no vale, y en realidad lo que se está fijando es en una letra que aparezca por ahí y no tanto en lo que está sucediendo en esa fotografía. Qué interesante, un detalle que, claro, como decías, para el ojo humano quizás es algo que uno da por sentado, que se tiene en cuenta, hay que entender tal vez cómo piensa la IA, digamos. ¿Cómo piensa la IA? Claro, y que no está funcionando igual que un cerebro. Eso es, nuestro cerebro hace muchísimas asociaciones y no nos damos ni siquiera cuenta, ¿no? Entonces, todo eso te lo enseña la IA responsable, y por eso me parece un campo bonito a veces en el que profundizar y con el que ejemplificar. En el mundo de los seguros pasa mucho también con los coches, ¿no? Y se puede inferir el género de la gente según el tipo de coche que te compras. Todo eso se ve con los datos y te das cuenta también de lo predecibles a veces que somos los humanos en ese sentido. Totalmente. Bueno, la verdad que es fascinante. O sea, uno ahora cuando te escucho explicarlo es un placer porque es entender un montón de cosas y decir, ay, esto no lo había pensado de esta forma, nunca se me había ocurrido tal vez. Y con respecto a esto, Nerea, te quería hacer otra consulta. Nosotros aquí en la clínica utilizamos un tipo de inteligencia artificial, utilizamos el IDA-Score. Se trata de un algoritmo que nos ayuda en la selección embrionaria, es un complemento, digamos, a la tarea de nuestros embriólogos, esto que nos comentabas sobre el análisis masivo de datos. Claro. Lo que igual necesitaríamos un montón de gente haciendo un cierto análisis. La IA nos puede facilitar, nos puede orientar y bueno, obviamente esto luego lo cotejamos, lo validamos con la mirada de los expertos, ¿no? Del embriólogo, del ginecólogo, de acuerdo a cada caso. Entonces, yo te quería preguntar en este sentido, con respecto a esta herramienta, a esta utilidad que le damos a la inteligencia artificial en nuestro trabajo, que, digamos, ¿cómo podría influir la utilización de la inteligencia artificial en este campo? Es decir, ¿cómo puede influir en las decisiones diagnósticas, en las decisiones terapéuticas de cara, por ejemplo, a un tratamiento? A ver, o sea, es un campo súper interesante en el que ahora mismo hay muchos, tanto estudios como ya incluso a veces ensayos, ¿no? Con herramientas, porque como bien sabes, al final todas estas herramientas, algoritmos y demás en el campo de la salud, además hay que certificarlos y eso significa que tienen que pasar un montón de controles. Entonces, me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto porque uno de los donde yo creo que va a contribuir más, ¿no? la inteligencia artificial en el campo de la salud viene a ser en esa aceleración del diagnóstico, o como se llama en el campo de la IA, el prediagnóstico, ¿no? Porque al final luego lo van a evaluar médicos y profesionales de la salud. Entonces, si pensamos en lo que tardamos en analizar muchas veces todas esas variables
que tienen que ver con las distintas patologías o embriones, etcétera, etcétera, pues es verdad que, claro, si de repente tienes una herramienta que, imagínate, de lo que te darías igual un mes, pues consigues en un par de días tener más o menos una idea de, oye, por dónde podemos llevar esto, o cuáles son las muestras buenas o las más prometedoras, etcétera, etcétera, pues joder, es una tecnología donde quizá hay que invertir, ¿no? Para que, digamos, llegue al paciente. Si pensamos en casos incluso pues, graves en temas de cáncer, por ejemplo, un prediagnóstico puede salvar también la calidad de vida del paciente y luego la evolución Total. propia, ¿no? de la enfermedad. Entonces, es muy prometedor. También es verdad que es un campo complejo porque al final tenemos muchos datos, muchas veces dispersos, ¿no? Y un hospital o un centro no cuenta con tanto dato suficiente. Entonces, es verdad que estas investigaciones toman tiempo y hasta que ya esos modelos funcionan y demás, pues es verdad que cuesta un poquito el que lleguen, ¿no? al paciente final, pero cuando llegan, desde luego que el cambio es increíble, ¿no? Y yo conozco un caso también de, no digamos en vuestro sector particular, pero hay un caso en visión artificial, ¿no? Que es otro de los grandes campos de la IA, donde hay mucha contribución al campo de la salud. Y hay una patología que se llama la retinopatía diabética, por ejemplo. Entonces te analizan el fondo del ojo, ven el color de las venas, el grosor, bueno, manchitas y demás que puedan salir. Y todos esos análisis se han estado haciendo, pues eso, digamos, con cámaras, con lentes. Luego el profesional en cuestión analiza esa muestra. Exacto. Y justamente ahí ha sido un campo donde la inteligencia artificial ha demostrado que es capaz de fijarse en muchas otras variables que el ojo humano no es capaz muchas veces de distinguir, ¿no? Y ya si encima le aumentamos el factor cansancio, pues oye, es que es verdad, somos humanos, no somos máquinas. Totalmente. Entonces ahí es donde tiene mucho sentido el aplicar, ¿no? Esa IA como copiloto, digamos, para acelerar el prediagnóstico. Y otro de los factores que yo creo que va a cambiar mucho, ¿no? en medicina en general, es que además si tú eres capaz de crear ese modelo especialista en tratar, digamos, esa enfermedad o en hacer ese diagnóstico, como decías, de selección de embriones, ¿no? Incluso eso se puede como exportar a otros campos, ¿no? A otros centros. Es decir, si tú aquí tienes un modelo especialista en los pacientes igual que atendéis aquí, eso te lo puedes llevar a otra clínica vuestra, o en algún momento puedes hacer algún tipo de asociación y que otras personas utilicen ese modelo. Es decir, que el conocimiento se puede exportar y es la primera vez que esa forma de exportarlo es sencilla, ¿no? Estaba por usar la misma palabra, relativamente sencillo. Obviamente con todo el mecanismo de privacidad y de seguridad que implica el tema de salud, pero es muy prometedora si pensamos en zonas pues que no tienen igual tanta tecnología, o en zonas incluso rurales también se están explorando este tipo de aproximaciones, porque sí que pueden acelerar el que un diagnóstico se lleve a cabo, ¿no? Aunque luego haya un hospital en otro sitio que está pendiente de esa evolución, pero es muy prometedor. Súper interesante. Me quedé recién con dos conceptos que comentaste y me pareció fantástico. Esto de prediagnóstico es un poco la explicación o la síntesis de lo que nosotros hacemos aquí con la inteligencia artificial, porque claro, nuestro objetivo es intentar mejorar nuestros tratamientos y dar cada vez un servicio mejor de acuerdo a las herramientas que vamos desarrollando. Y en este caso, este algoritmo en particular, el IDA-Score, nos permite analizar estos datos, como decías, lo de la retinopatía diabética, en nuestro caso es con las imágenes embrionarias, ¿no? La inteligencia artificial tiene una capacidad de detección para el desarrollo embrionario muchísimo más alta que el ojo humano y obviamente con un tiempo mucho más ágil. Claro. Entonces esto para nosotros es fantástico porque es un prediagnóstico, nunca reemplaza la tarea evidentemente de la persona, del profesional que tiene que estar validando, pero se puede apoyar en esta información que quizás para el ojo humano podría pasar desapercibida. Sí. Y este concepto que comentabas recién de que el conocimiento se puede compartir, que podemos ser solidarios en esto, que podemos en diferentes áreas de la salud, la información y los avances que tenemos que van desde lo que es la medicina en búsqueda de la salud integral de nuestros pacientes y de la sociedad en general, con elementos validados, comprobados, robustos, con buena seguridad, son herramientas que realmente
pueden generar muchos avances, tanto en sitios donde tenemos recursos como en aquellos donde no. Y con esto te quiero hacer una pregunta que a mí particularmente me interesa un montón, y es si crees que la inteligencia artificial podrá algún día ser verdaderamente empática o solo simular la empatía. Fíjate, yo creo que ahí vamos a estar de acuerdo, no sé por qué lo percibo. Creo que la IA sobre todo va a simular la empatía, y te digo por qué. Tiene que ver con este previo, ¿no?, que estabas haciendo. Al final los humanos tenemos una cosa que a veces es buena y otras veces es mala, que es que tratamos de humanizar mucho las máquinas, ¿no? Hay una palabra que es como antropomizar o una cosa así. Nos pasa mucho con los robots. Si pensamos en los robots, digamos, animados, ¿no?, los que salen en las películas de los niños, enseguida empatizamos como que el robot ya tiene ahí como su vida, su alma y tal, ¿no? Si eso no lo llevamos a lo que estamos viendo con un ChatGPT, vemos que la gente de repente desarrolla confianza, desarrolla empatía con la máquina, ¿no? Pero de ahí a que la máquina esté desarrollando empatía contigo, claro, es un proceso diferente, volvemos a lo mismo. La máquina no está pensando, la máquina no está razonando ni está sintiendo tal y como lo hace un humano, pero sí que se les ha conocido, de hecho en los orígenes de la IA se les conocía a todos estos estudios, ¿no?, como un poco el juego de la imitación. El famoso Alan Turing, ¿no?, uno de los padres fundadores casi de la informática, y luego ya empezaba a vislumbrar, ¿no?, un poquito la inteligencia artificial y su llegada, decía que, digamos, en un test tú podrías conseguir que una máquina engañase a un humano simplemente porque la máquina se esté comportando como un humano en lo que sería puramente la conversación, ¿no? Y eso es un juego de la imitación, no es un juego, digamos, a nivel cerebral ni nada. Exacto. Que esté desarrollando emociones, pero es verdad que se puede simular. Entonces yo creo que sí que va a haber una tendencia fuerte hacia ahí, porque sí que se está viendo, y veremos que es un escenario nuevo, ¿no?, en el que de repente las personas a veces se apoyan en las máquinas para recibir según qué consejos, pero es cierto que tendremos también que establecer esos límites éticos y responsables. Exacto. Donde ahí, en ese caso, a través de la conversación, la propia máquina sea, que es otra de las líneas que se está investigando, ¿no?, en toda esta explicabilidad y responsabilidad. Claro, sea la que diga, oye, estás hablando con una máquina, yo no puedo llegar a sentir, no puedo llegar a empatizar, te puedo contar qué creo que puede ser mejor, te puedo llegar a aconsejar, pero nunca, claro, vas a entender como todas las variables habidas y por haber, ¿no? Entonces es muy interesante el verlo desde ahí y no tratar de humanizar algo que yo siempre insisto mucho, o sea, que la gente se imagine que, vamos, se imagine no, que es que la IA es un ordenador, o sea, la IA es un centro de datos que no tiene ni ningún iconito, ni ninguna sonrisita. Exacto. Y tal. Entonces es verdad que a veces es difícil, más ahora con el boom de la IA generativa, ¿no?, de ChatGPT y todo esto, pero hay que insistir un poco en eso, ¿no?, en, oye, la IA es esa herramienta y ese, digamos, bueno, pues ese apoyo que vas a tener para tu día a día, pero en ningún caso reemplaza al humano, y si no empezarán a pasar cosas desastrosas, ya te lo aseguro. No, y me parece este detalle que comentabas, ¿no?, de no humanizar efectivamente a lo que humanicemos nuestros actos, sirvámonos de las herramientas, no humanicemos a lo que no es. Tengo una anécdota que si quieres la cuento así muy rápido. Ahora que me he acordado con esto de los robots, me acuerdo, yo estuve una época estudiando en Estados Unidos, y la jefa de laboratorio de ese entonces pues recibía muchas entrevistas y tal, y eso que era como 2016, o sea, antes de todo este boom, ¿no? Y me acuerdo que vinieron unos a ver pues unos robots que teníamos allí en el laboratorio, que eran así muy bonitos, así blanquitos y sonrientes y tal, hacíamos investigación con ellos, y le dijeron para la foto que cogiese al robot como si fuese un niño. Y ella decía, no lo voy a hacer. Claro. Pero claro, no lo voy a hacer por el simple hecho de que esa foto va a seguir un poco como perpetuando... O transmitiendo una idea que no es. Transmitiendo una idea que no es, efectivamente. Y decía, yo uso los robots como un elemento de investigación y una herramienta, no como si fuese una persona, ¿no? Entonces, qué importante. Para mí eso sí que fue algo que se me marcó, fíjate, ostras, lo importante que es el mensaje, ¿no? Total. También que estás dando. Total, y con esto que comentabas, ¿no?, de cuando hablabas al inicio de esta parte, de los dibujos animados para niños, justamente está como los robots infantiles, ¿no?, en las pelis.
te quería preguntar, y metiéndonos un poquito en otro campo, has escrito libros infantiles, Sí. justamente dirigidos a niños, y creo que esto se vincula muy bien con lo que comentabas. ¿Qué te llevó a decidirte por ese proyecto, por ir Ujú. hacia la literatura infantil? Yo en su momento lo veía como un tipo también de fertilidad, en el sentido de decir, vamos a sembrar, ¿no? Vamos a fertilizar esas pequeñas mentes. ¿Por Sí, qué libros infantiles sobre la sobre IA? ella, ¿Por sí. qué Fíjate, ese público, digamos? yo creo que estas son las cosas bonitas que te pasan a veces, pues eso, por dedicarte a la divulgación, ¿no? Y a este campo tan novedoso de repente que es la IA y tan popular. Entonces, yo llevaba ya tiempo haciendo eso, divulgación en distintos formatos y es verdad que en este caso no surge proactivamente de mí, pero sí que es verdad que se acercó una editorial y tal, me lo propuso, pero más pensando en, oye, Nerea, tenemos como un problema, ¿no? Entre comillas, es decir, cuando ves los libros sobre inteligencia artificial o sobre robótica, hay mucho más contenido ya cuando empiezan los niños a hacerse un poco más mayores, ¿no? Pues a partir de los 10, por ejemplo, que ya a veces les empiezan a contar, oye, cómo programar y ese tipo Ujú. de cosas, pero es material muy técnico o la mayoría está en inglés Ah, o directamente no se explica desde el punto de vista de, oye, ¿qué es lo que ha sucedido para que hoy estemos hablando de inteligencia artificial? Se cuenta más en formato novela, en ujú. formato de cuento, ¿no? Pero más hacia ahí, hacia la ciencia ficción. Entonces, me recordó mucho ese momento a lo que a mí me pasaba de pequeña, ¿no? Que me costaba mucho encontrar según qué información de los temas que me gustaban, ¿no? Ujú. Relacionados con la animación japonesa y así. Y me pareció bonito el decir, ostras, si de repente encuentras la forma, obviamente, claro, todo esto luego lleva mucho esfuerzo, ¿no? De cómo sintetizar conceptos que a veces también son muy abstractos, Ujú. como es la propia inteligencia artificial. Pero como al final iba a ser un cuento ilustrado, también obviamente tienes más apoyo, ¿no? De gente especialista en ese tipo de lectores y así. Dije, bueno, creo que puede ser bonito y de alguna forma esto que has dicho de un poco fertilizar las mentes, ¿no? Sí me imaginaba a los niños leyendo ese cuento y a mí una cosa que me obsesionaba era, jolín, yo como mujer además, que muchas veces no hemos estado como presentes en el relato de la tecnología, decía, si de repente puedo hacer un cuento en el que aparezcan niños y niñas de forma tan diversa, ¿no? Haciendo cosas con la tecnología, porque uno de los temas que sucede ahora es que ya asumimos que son como nativos digitales, pero los Exacto, niños están todo el rato consumiendo la tecnología, no usándola como herramienta. Entonces, exacto. una de las cosas en las que aproveché, ¿no? para poco plasmar en estos libros, sobre todo de cara a las ilustraciones, era, oye, para mí es importante, más allá de lo que cuente el texto, que obviamente no puede ser mucho por la limitación que hay, creo que sí que las ilustraciones tienen que transmitir que puedes estar haciendo cosas todo el rato con la tecnología, ¿no? Entonces, sí hay una parte de los libros que está más centrada en lo que es la historia y así, y en ejemplos, digamos, que han ido surgiendo alrededor de la historia, pero luego hay otra parte importante que es el, oye, ¿y dónde se están haciendo cosas con esto, ¿no? Y entonces Exacto. aparecen los niños jugando con distintas cosas, como imaginándose de mayores, ¿no? Y ahí es donde hemos aprovechado a meter todos estos temas de diversidad de perfiles y de profesiones. Creo No, que eso es un mensaje muy potente. la verdad que me encantó. Cuando me lo Mm. escuchabas en un momento sentía que se me iba poniendo como la piel, Sí, porque es fascinante. Es también un poco pensar en el futuro, ¿no? O sea, es lo claro. que Sí, miramos hacia porque más muchas allá. veces es eso, que no lo ves como una profesión de futuro. Y la ventaja es que ahora ya no necesitas ser ingeniera o ingeniero, o sea que al final la IA va a ser muy transversal a todos los campos, Ujú. pues como lo que estábamos hablando antes, Exacto. ¿no? En salud, en moda, en un montón de sectores. Entonces es súper interesante que puedas como hacer ese clic de, uy, oye, que mi futuro igual también va por ahí, ¿no? Acompañado en este caso de la IA. Me encanta. Y con esto te quería preguntar, otra de las cosas es, ¿qué mensaje tendrías hoy para Mm, esas niñas o jóvenes que se plantean una de estas carreras, que están pensando en algo de las carreras STEM, sí. digamos, ¿no? ¿Qué mensaje les querrías dar? Si hoy Mm. tuvieras que decirles algo para que lo vuelvan a escuchar en unos años cuando tengan que decidir, ¿qué les dirías? Fíjate, yo les diría sobre todo que vean la tecnología en general, ¿no? Luego ya en particular la inteligencia artificial, pero la tecnología en general, lo que te comentaba de percibirla como herramienta, ¿no? Internet les ha dado todo el mundo que no hemos tenido casi nosotros cuando éramos pequeñas, ¿no? Y ahora tienen ahora tienen mucho volumen de información. Entonces, a lo que les puede ayudar la tecnología sobre todo es a entender
qué está sucediendo en ese campo que les gusta, en esa profesión, en esa tendencia, ¿no? Eso, obviamente, con Internet puedes sacar ese tipo de información y ahora con la IA de forma mucho más rápida. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay que entender para que ellas, en ese momento, ¿no? Dices, oye, me quiero dedicar a la ingeniería y tal, intenta encontrar como esa motivación, de dónde te nace, ¿no? Para mí, te decía que fue muy natural porque yo creía en, oye, ese Internet como herramienta, en todo lo que puedes crear, ¿no? Utilizando Internet como herramienta. Pero igual en su caso es, oye, me encanta la ingeniería, pero desde un punto de vista de, no sé, la ingeniería textil. Imagínate que luego terminas en moda, ¿no? Y Claro. combinas igual una faceta creativa que tú tienes con la elaboración, no sé, de nuevos textiles, materiales, prendas, lo que sea. Pues ahí hay una labor, ¿no? Que mezcla lo más técnico con la faceta más creativa. Es decir, que no se imaginen, para mí el mensaje sería que no se imaginen al ingeniero o la ingeniera que solamente es como súper inteligente y un coco, ¿no? Es decir, que hay muchos perfiles dentro de la ingeniería, desde lo más gestor de proyectos y dirección a eso, a facetas súper creativas que lo que intentan es un poco romper como lo convencional, ¿no? Y ver cómo innovar. La parte de investigación también está muy bien valorada en la ingeniería y muchas veces, claro, directamente como no se conoce, pues no se Exacto. fomenta, pero romper un poco con ese concepto, ¿no? Yo decía en algunas clases ahí en el instituto, decía, hay que romper un poco con este concepto del ingeniero que solo construye puentes y hace cosas así, ¿no? Como obras arquitectónicas y demás. Y decía, jolín, hay más ingenierías. Pues igual que hay más ingenierías, hay también más perfiles Totalmente. de ingenieros y es un poco lo que hay que descubrir y contarles y que sepan. Bueno, sí, en definitiva son el futuro. O sea Sí, sí, que sí, sí. Pero va. independientemente de que luego decidan hacer una ingeniería o matemáticas o cualquiera de estas líneas, ¿no? Creo que lo importante es que sepan que la tecnología les va a acompañar independientemente de a lo que se dediquen. Ujú. Entonces, prestarle ese mínimo de atención a la tecnología sí que va a hacer que sus habilidades de repente y su perfil, digamos, profesional, pues sea mucho más atractivo, claro. Totalmente, totalmente. Y hablando un poco de esto de la mirada en el futuro, ¿no? La Mm. mirada al frente, en lo personal, ¿qué te ilusiona de este desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial? O sea, Mm. qué te gustaría ver de aquí a Sí. unos años? ¿Cuáles son Bueno, la verdad tus...? es una muy buena pregunta. A ver, fíjate, estamos en un momento en el que yo me considero ya una privilegiada como de vivir esto en primera persona, ¿no? Este boom de la IA generativa. Es decir, yo, si me preguntan hace 10 años qué crees que va a pasar, nunca hubiese dicho que íbamos a tener una IA que ya tiene una conversación con nosotros, ¿no? Me parece súper interesante desde un punto de vista además útil de cara al trabajo y eso. Pero creo que lo que más me tiene ilusionada es el impacto que puede tener la IA en investigación, en las líneas que comentabas antes de salud, ¿no? Ujú. Mismamente. Y vuelvo a repetir este concepto de nunca hemos tenido una herramienta que sea, o sea, que siga aprendiendo, ¿no? Y muchas veces mucho más rápido que los humanos y que siga analizando tal cantidad de volumen de datos. Entonces, en muchos aspectos, en medicina, salud y en muchos otros campos, materiales y así, se ha llegado en investigación a puntos de no retorno, es decir, lo que llamamos los dead ends, ¿no? O Sí, sea, ya y tienes está. que seguir ahí como Mm. investigando, cambiando la técnica y demás. Claro, la IA ahora abre mucha capacidad de volver a analizar mucho dato que ha estado ahí durante mucho Dormido. tiempo. Sí, somos capaces de estandarizarlo, conectarlo y así. Entonces, imagínate simplemente en hospitales, ¿no? Y yo creo que es algo que la gente tiene así en la imagen, ¿no? En su cabeza. Si dijésemos, oye, vamos a coger todos los hospitales, imagínate, de España, por limitarlo, y ante esta patología, cómo se han tratado estas enfermedades, ¿no? Con qué fármacos, con qué dosis, etcétera, etcétera. Nunca has tenido la facilidad de analizar todos esos análisis clínicos de golpe, ¿no? Exacto. Y eso hace que tú puedas tener un modelo simplemente que sea especialista en, oye, asesorar al médico sobre toda esa variabilidad que ha observado en esa cantidad ingente de datos, ¿no? Que aparecen en los historiales clínicos. Claro, para eso hay que organizar primero toda la información, que es un poco el momento en el que nos encontramos ahora. Por eso son avances que no vamos a ver tan rápido, pero que en el medio y largo plazo prometen un montón. Y uno de los ejemplos para mí relevantes es que el año pasado el Nobel de Química
fue destinado a un trabajo de inteligencia artificial que precisamente en lo que se enfocaba, ¿no? Es en analizar y secuenciar cómo evolucionan los aminoácidos, o sea, las proteínas de nuestro cuerpo, que dicho así suena muy técnico, pero al final también eso nos lleva a analizar, oye, pues enfermedades, por ejemplo, incluso degenerativas, patologías que se puedan detectar, ¿no? Sobre todo a nivel genético mucho antes, y eso es al final dar mayor calidad de vida en el medio largo plazo. Entonces, creo que es ahí donde la IA sobre todo va a marcar un antes y un después. El otro seguramente tenga que ver con la educación, la forma de aprender. Va a personalizarse seguramente mucho más y creo que eso puede ser positivo si pensamos en que no todos aprendemos igual y eso lo hemos visto en las clases muchas veces, ¿no? Qué importante. Y eso, claro, esa variabilidad, esa capacidad de personalización, también la IA es verdad que ahí puede facilitar ciertas cosas, no todo, pero parte sí. Y ya luego, en un estadio posterior, a mí sí me ilusionaría mucho el ver la robótica, ¿no? La robótica, el coche autónomo verdaderamente desplegado. La tecnología del coche autónomo es un gran ejemplo de que es una tecnología que existe, son pilotos que están funcionando en algunas ciudades, pero claro, no son sencillos de desplegar, ¿no? Digamos, de forma homogénea en todas las ciudades por igual, ni nada de eso, y tiene mucho que ver con el marco tecnológico de la ciudad, la orografía, la forma de las calles, o sea, entonces la IA poco a poco también facilitará que todo eso llegue, ¿no? Pero que sigue siendo, lo que quiero decir con todo eso es que sigue siendo un campo en puro desarrollo. Total. O sea, que lo que hemos vivido estos 3 años realmente casi es una anomalía dentro del desarrollo de la punta de del la iceberg. Inteligencia artificial. Claro, veníamos de épocas donde ha sido verdaderamente difícil, ¿no? Avanzar en estos temas de ella y eso, bueno, pues ahora hace que haya también mucha más inversión, o sea, que ojalá veamos todo este tipo de cambios y de avance. Sí. Y preguntándote, digamos, por el contrario, ¿qué te gustaría que nunca pierda ese toque humano? ¿Qué te gustaría que nunca, o no que te gustaría, pero qué cosas te parece que deberían siempre quedar un poquito para más nosotros, ¿no? relegadas a nuestras manos? Si podemos elegir, ¿no? Exacto, sí podemos elegir. Sí, a ver, yo creo que hay que insistir un poco también en eso, ¿no? En no tratar de humanizar la IA más de lo que ya la vamos a humanizar, porque esto va a venir y ya te digo que se está viendo en todos los estudios que se están haciendo, ¿no? Del uso de tecnología esta conversacional. Va a ser difícil distinguir, claro, esa empatía de la IA de una empatía real, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí que deberíamos guardarnos para nosotros es, al final, como esa mirada, ¿no? Un poco esa mirada humana, quiero decir, el que nosotros nos estemos mirando, estemos sonriendo y tal. Hay un lenguaje no verbal que es muy difícil, ¿no? Que la IA lo entiende, lo puede entender, pero no va a saber tampoco cómo se hace esa conexión, cómo ¿no? se siente. Claro, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, hay cosas como muy, digamos, privadas del humano que tienen mucho que ver con esa capacidad de análisis y de razonamiento que tenemos, ¿no? Ante problemas complejos, es decir, no que estés haciendo un diagnóstico muy concreto sobre algo de donde hay un dato, sino ese entendimiento de, yo qué sé, viene tu hijo o tu hija llorando del cole y enseguida, ¿no? Te sale como esa capacidad de atención plena, esa empatía y demás. O viene alguien a tu consulta que le ves que lo está pasando mal y enseguida lo entiendes, ¿no? Y tratas de... Creo que eso es muy difícil que lo haga una máquina, porque al final las máquinas lidian muy mal con la incertidumbre. Y nosotros sí somos capaces de gestionar esa incertidumbre por todo el conocimiento que tenemos de lo que nos rodea, ¿no? Y de todo lo que hemos ido cultivando a lo largo de los años. Entonces, para mí eso es lo que me reservaría, ¿no? Para los humanos. Y creo que hay que pensarlo así cuando vemos estas amenazas, ¿no? De qué va a pasar con la IA y demás. Creo que es importante también enfocarlo así. Es decir, en el momento en el que a la IA le pones un escenario que nunca ha visto y que no conoce, no va a ser capaz de desenvolverse, digamos, correctamente, ¿no? Y menos con esta capacidad. Esto que comentas es interesante porque una de las cosas que se escucha a veces, un poquito desde la visión más detractora de la inteligencia artificial, va a terminar reemplazando, nos va a quitar los puestos de trabajo, cosas así, ¿no? Sí. Y yo creo que en definitiva es una herramienta que evidentemente está, yo creo que está para que
ha llegado para quedarse. Creo que, y esto es algo muy personal, pero realmente pienso que así como desarrollamos y hemos desarrollado gracias a nuestra capacidad de inventiva, digamos, tantas tecnologías a lo largo de la historia de la humanidad, esta es una más y creo que tenemos que saber adaptarnos a su presencia sin perder este toque. Esto que comentabas, por ejemplo, del niño llorando, o por ejemplo, a mí me pasa en consulta con mis pacientes. Claro. Una máquina me puede dar el mejor diagnóstico quizás del mejor embrión, como utilizamos aquí tecnología justamente para intentar mejorar y optimizar nuestros tratamientos. Pero sentarme a escuchar a mis pacientes y saber un poco qué es lo que les está pasando y entenderlos, creo que eso es una cosa que yo me voy a querer quedar para mí para siempre. Sí, y que ellos lo van a valorar, quiero decir, porque al final el sentirse escuchado es muy humano, o sea, y el sentirse entendido, ¿no? Entonces, simplemente es, oye, ver dónde la IA pues tiene más sentido, ¿no? Aplicarla precisamente ahí, en ese prediagnóstico, diagnóstico, y el resto acompañarlo de humanos. Lo que sí que es verdad es darnos cuenta eso de que la tecnología va a llegar, tú lo estabas diciendo ahora, es decir, la IA va a llegar, habrá tareas, pero tareas concretas, que es verdad que las empiecen a hacer las máquinas, y existe incertidumbre también con qué va a pasar ahí, obviamente. Exacto. Pero de ahí a trabajos complejos, o sea, trabajos completos, perdón, a mí me parece también como, y yo soy también muy clara con esto, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal, o sea, son todo adivinaciones, ¿no? De qué puede suceder a futuro, no es ciencia como tal. Entonces no sabemos si esto va a parar en los próximos años o si va a seguir igual o qué va a pasar, pero incluso en el escenario de que no sé, empezásemos a ver algunos trabajos incluso sustituidos o parcialmente sustituidos por la IA, también hay una tracción de, jolín, se van a generar nuevas oportunidades y dentro de esos mismos trabajos al final también habrá otras tareas que podemos empezar a asumir que a día de hoy no son viables por un tema de coste o por tiempo. Entonces, que hay que como que contar todo al completo, ¿no? No solo el oye, el sí o el no. O sea, que hay mucha escala de grises en todo ese tema del futuro del trabajo y cuidado también con los mensajes, y esto ya es un mensaje también para la gente, ¿no? Que nos esté escuchando, pero creo que hay que distinguir entre el científico que da un mensaje alrededor de este tema y luego el comercial o el directivo, ¿no? En ese sentido, que está muy metido en, oye, necesito también conseguir más financiación, que de esto se siga hablando. O sea, entonces también ahí pongamos un poco la ciencia en primer lugar muchas veces, ¿no? Para llevar esos debates a los diferentes sitios. Y hay mucha incertidumbre por ahí realmente de lo que va a pasar. Bueno, me encantó este mensaje final. La verdad que creo que es una forma de englobar un poco todo lo que hemos estado charlando. Y para ir cerrando, me gustaría hacerte una consulta, porque este es nuestro primer episodio de este proyecto de podcast, y lo hemos titulado BCN más fértil, porque es nuestro concepto, nuestro objetivo, ¿no? O sea, la fertilidad desde diferentes ángulos, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿qué significaría para vos una mente fértil? ¿Qué, en este mundo, ¿no? Tan a veces digitalizado, automatizado, ¿no? Que vamos un poco por ese camino. ¿Cómo podemos mantener esas mentes fértiles o cómo podemos ser fértiles también en ideas? Sí. A ver, para mí sería el seguir fomentando la curiosidad, ¿no? Es verdad que a veces fomentar la curiosidad puede llegar a ser como muy obsesivo, ¿no? De que no pares ahí de ver unos temas, otros y tal. Pero lo comentaba antes, al final Internet y las redes, una cosa que nos han dado y que a veces tiene un valor incalculable, han traído muchos otros problemas, pero nos han traído la información desde distintos puntos de vista, desde distintos sitios del mundo. Entonces, el cómo puedes aprender, por ejemplo, ahora sobre un tema nuevo, es mucho más sencillo que lo que era hace unos años, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que esa mente fértil sería oye, utiliza también ese poder que nos ha dado la tecnología, ¿no? Y esa curiosidad genuina a veces que tenemos los humanos para intentar también aprender, oye, pues sobre cosas nuevas que toquen igual tu profesión o que no tengan nada que ver, pero que disfrutes del camino, ¿no? Yo creo que es como mantienes un poco esa mente fértil. Me parece. En evolución. Exacto. Y por último, y para terminar, y antes de agradecerte por esta lindísima charla, ¿qué mensaje nos podrías dejar un poco también con esta mirada en el mañana, en el futuro? ¿Dónde
¿dónde tenemos que sembrar? ¿Dónde tenemos que trabajar para que tanto estas herramientas tecnológicas como en nuestro día a día podamos generar un mundo más saludable, más adaptado para las futuras generaciones? ¿Dónde tenemos que trabajar ahora? Pues fíjate, yo creo que hay dos cosas además que les toca a la IA bastante de lleno. Una de ellas es en el uso, ¿no?, de estas herramientas de IA. Creo que eso es importante, no simplemente o obsesionarnos con ellas o descartarlas, sino en esa escala de grises que veníamos hablando, el intentar entender, oye, no sé, qué tareas, en qué me puede ayudar esto. Y a veces responder a esa pregunta es difícil, pero pensando desde el punto de vista de, oye, cosas que haces muy repetitivas en el día a día, plantearte a ver si de repente, prueba un día, ¿no? Coges un ChatGPT y dices, oye, pues me puedes ayudar con esta tarea. Igual te dice que no puede, pero si se repite mucho y al final es una tarea que, digamos, trae dato digital, ¿no? O sea, que tienes tus PDFs, tus imágenes o lo que sea, pues seguramente será una tarea donde, oye, ahí la IA te pueda dar como su punto de vista, ¿no? Y eso es un acercamiento muy fácil, muy sencillo, pero que de repente te puede cambiar a posteriori porque estás generando un hábito, ¿no? Para mí generar el hábito con ese uso de la IA es importante, sobre todo porque las mujeres, volviendo un poco también al tema del activismo, solemos postergar ese acercamiento a la tecnología hasta que no es estrictamente necesario. Y eso sí que es cierto que va a hacer que la brecha pues siga abriéndose, ¿no?, entre la tecnología, las mujeres, el acercamiento, nuestras habilidades también como profesionales. Entonces, ese es un poco el segundo motivo. Si al menos no lo haces porque encuentras tareas o haces un poco esa labor más de curiosidad, piensa en los más pequeños que tengas a tu alrededor, ¿no? Pueden ser sobrinos, primos, hijos, hijas, lo que sea. Si al final ellos van a desarrollarse en un mundo en el que esta inteligencia artificial va a tener mucho protagonismo, pues el darles también esa ventana, ¿no?, el acompañarles en el uso de esa tecnología, pues ahí te van a tener también como una especie de referente. Obviamente luego igual ellos terminan sabiendo mucho más que tú. Seguro. Pero creo que es interesante igual utilizar esa excusa de pues tengo a alguien pequeño así a mi lado con el que puedo hacer casi que sea como un juego, ¿no?, el acercamiento a la inteligencia artificial y hacer ese descubrimiento desde los dos lados, ¿no?, desde el lado del niño, la niña o un poco ya adolescente y desde el lado del adulto. Y ahí se aprende muchísimo porque interactuamos de forma muy distinta, claro, y vemos el mundo de forma muy distinta. Entonces suelen ser, yo creo que ese es un buen consejo y un buen mensaje. Y luego ya la otra pata, lo que pasa es que esa se queda ahí un poco más en abstracto, no nos pertenece seguramente tanto a la gente de a pie, pero obviamente hay un factor de sostenibilidad, ¿no? Cambio climático, entonces no se sabe tampoco qué va a suceder a futuro, pero el preguntarnos incluso si este uso masivo de inteligencia artificial es viable a nivel sostenibilidad, es otro de los grandes debates. Igual hay gente que de repente se le hace clic y se siente ahí súper interesada de investigar en eso y es uno de los grandes temas y ya te digo, y de las grandes investigaciones que hay ahora mismo en marcha. Muy bien. Creo que un poco la idea es algo transversal a todo lo que hemos estado hablando, es que esto es algo dinámico, no está totalmente acabado, tenemos que seguir trabajándolo, es algo que está en constante evolución y bueno, yo te quiero agradecer porque creo que tu trabajo, o sea, hoy agradecerte particularmente por estar acá con nosotros y compartir este primer podcast. Yo me siento maravillada de estar haciendo esta serie de preguntas tan interesantes y tener una charla en un primer acercamiento a este proyecto, porque realmente para mí es un privilegio escuchar a alguien que cuenta las cosas con tanta naturalidad, con tanta pasión y con tanta vocación. Se nota que tenés una vocación docente y de compartir, de no quedarte el conocimiento, las herramientas dentro, sino de compartirlas. Así que de verdad te agradezco. Y bueno, espero que este sea el primero de muchos episodios en donde podamos transmitir este proyecto Seguro que sí. de mujeres con mentes fértiles, con cambios, con ideas, con transformación. Así que Nerea, de verdad te agradezco sinceramente muchísimo por tu tiempo, por tu dedicación, por tu trabajo, no solo por estar hoy con nosotros, sino por el trabajo que venís haciendo hace mucho tiempo y que me imagino que seguirás haciendo. Y
con esto vamos a cerrar nuestro primer episodio. Muchas gracias por la invitación y la conversación, que ha sido súper agradable. Ha sido realmente un placer, y con esto también invito a quienes nos estén escuchando o quienes nos estén viendo a seguirnos en los próximos episodios, porque la verdad que este proyecto nace con mucha ilusión de dar voz a mujeres inspiradoras, a mujeres que hacen cambiar el mundo, y ha empezado, este es el primero, nos siguen muchas más historias de mujeres que realmente transforman, así que bueno, los invitamos a seguirnos en nuestros próximos episodios, y muchísimas gracias. Gracias.